La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Y antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos han enviado un mensaje de felicitaciones por el programa y por acompañarnos semana a semana en Crecer en Salud. Y les recuerdo que vamos a ir respondiendo todas las consultas que nos han enviado, que por suerte son muchísimas. Y ya de paso aprovecho a recordarles el teléfono 098-513-281 y nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy. Pero vamos ya con los avances del día de hoy. Hoy en Crecer en Salud, el doctor Daniel Flores y la depresión. Los temas médicos y las fuentes confiables en Internet con el doctor Edgardo Sandoya. Las alergias de los chicos en la columna del doctor Álvaro Galeana. Los adelantos científicos en el mundo de la medicina y las respuestas a las consultas de nuestros televidentes. El sistema digestivo con la doctora Mónica Monfort. ¿Sabe qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? Nos introduce en el tema la doctora Graciela Bouza. Hoy comenzamos el programa con el doctor Flores, con quien vamos a estar hablando de una problemática a nivel mundial, de una enfermedad que afecta hoy en día a más de 350 millones de personas en todo el mundo, la depresión. La depresión no es lo mismo que los cambios habituales que podemos tener en el estado de ánimo, incluso de las respuestas breves que podemos tener a las situaciones complejas en el día a día. Es una enfermedad que se puede convertir en un grave problema de salud. Así que vamos ya con el doctor Flores. La depresión es una enfermedad y antes de hablar específicamente de la enfermedad, me gustaría explicar que los seres humanos tenemos para nuestro funcionamiento, en nuestro cerebro y en nuestra mente, sistemas que regulan nuestras emociones para que estas emociones se adapten a las circunstancias de la vida en la que nos encontramos. Y el amplio espectro de variaciones emocionales que estamos equipados para sentir no son una enfermedad, no son una patología, son algo necesario para nuestra vida. Si tenemos una pérdida de un ser querido, vamos a estar tristes. Eso es lo sano y es lo natural. Si tenemos una noticia muy positiva en nuestra vida, vamos a estar alegres. Por analogía, uno puede entender lo que es la depresión, arrimándose al lado de la tristeza, pero en realidad la depresión como entidad médica, como patología, es mucho más que solamente sentir tristeza. La depresión es una enfermedad a menudo condicionada genéticamente, muchas veces provocada como fenómeno secundario por patologías u otras enfermedades médicas, como enfermedades neurológicas, enfermedades endocrinológicas, etc., enfermedades neoplásicas, y muchas otras enfermedades, que consisten en una tristeza excesiva o patológica, pero también en una alteración de otra serie de planos del funcionamiento de la vida normal. Como por ejemplo, doctor. La actividad de lo que podría llamarse la vida psíquica o la actividad mental de un ser humano fundamentalmente puede entenderse o describirse como la funcionalidad de tres áreas principales, digamos, de la conducta. El pensamiento, el razonamiento, lo que llaman las funciones cognitivas, la regulación del estado de ánimo y la motivación, la energía, el impulso que tenemos para hacer las cosas. Y en una depresión, enfermedad, están alteradas todas estas áreas de funcionamiento. De manera que hay tristeza, pero también hay falta de energía, falta de motivación,
pérdida de capacidad de sentir placer, hablando de esa segunda área de la motivación. Y a la vez también hay una serie de pensamientos que están equivocados, porque son negativos, porque están distorsionados por la depresión. Y la base de esta disfunción es una desregulación de los circuitos de neuronas y sus conexiones y sus cables que tienen la función de regular esas funciones. ¿Por qué se desregulan? Y bueno, como en toda la medicina le diría, es una consecuencia de la interacción entre las vulnerabilidades genéticas, la estructura que tenemos y las situaciones que se nos presentan en la vida, en el medio ambiente, en lo que nos rodea. Entonces, doctor, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos deprimidos como para también consultar al médico? Si yo enumero los criterios para diagnosticar una depresión, la mayor parte de las personas que escuchen su entrevista van a pensar que están deprimidas o que estuvieron deprimidas alguna vez. Hay una cosa interesante, igual la gran mayoría de las personas que tienen una depresión clínica nunca consultan al médico y muy pocas consultan al psiquiatra. La mayor parte de las personas cuando están deprimidas consultan en primera instancia a su médico internista. Pero en la descripción de un cuadro depresivo hay que tener en cuenta la disminución de la energía y de la capacidad de hacer cosas, la incapacidad para planificar las cosas para un futuro alejado, la pérdida del gusto por las actividades normalmente placenteras, la pérdida de la sensibilidad, digamos, frente a las cosas que normalmente uno lo hacen vibrar en la vida, el excesivo cansancio, las alteraciones del descanso, las alteraciones del sueño. En general el sueño se vuelve fragmentado o aparecen muchos ensoñaciones, muchos sueños o muchas pesadillas. Hay una dificultad para levantarse en las mañanas, por lo general un excesivo cansancio, una excesiva dificultad para el arranque. Incluso físico muchas veces, ¿no? Hay casi siempre, que eso se tiene poco en cuenta, malestar físico. Hay una sensación muchas veces física de debilidad o de dolores musculares generales y difusos o de dolores de cabeza. Hay una irritabilidad que es prácticamente inevitable a menos que la depresión sea muy inhibida, pero si no, la irritabilidad y la impaciencia son parte de este cuadro. Y como le decía, hay una serie de pensamientos negativos que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con lo que vale uno mismo, que tienen que ver con las preocupaciones por el futuro de la familia. Y muchas veces hay una pérdida del deseo de vivir, que es una persona tiene que estar muy deprimida para decirlo espontáneamente, pero sin embargo es muy frecuente, es casi la norma que la persona que tiene una depresión de cierta entidad piensa que no desea vivir más, aunque no lo comunique espontáneamente. Y una vez que el médico nos diagnostica la depresión, que ya somos conscientes de que tenemos la depresión, ¿cómo la podemos tratar? Yo le diría que los dos grandes recursos terapéuticos para tratar una depresión son los medicamentos antidepresivos, que son psicofármacos, y las terapias psicológicas. En el caso frecuente de las depresiones secundarias a enfermedades médicas, lo primero que hay que hacer es corregir la condición médica subyacente a la enfermedad. Si una persona tiene hipotiroidismo y por esta causa tiene una depresión, hay que corregirle el hipotiroidismo dándole hormonas tiroideas y como consecuencia se va a sentir mejor anímicamente también. Pero aparte de este aspecto de corregir una posible causa médica subyacente, en la depresión lo que se utiliza son fármacos antidepresivos, que hay una amplia variedad de fármacos y de familias, que como todos los medicamentos y todos los fármacos en cualquier especialidad médica tienen sus efectos secundarios, tienen sus secretos, tienen que ser manejados adecuadamente, pero que en general sirven para mejorar los síntomas después de un periodo de tratamiento que nunca es menor a 15 o 20 días. Las terapias psicológicas no están indicadas en todas las depresiones, pero pueden ser y suelen ser
una ayuda y un complemento para los tratamientos farmacológicos para que el paciente aprenda cuáles son las circunstancias que le han llevado, que le han facilitado la aparición de su depresión y para que pueda corregir esos comportamientos, digamos, que en definitiva terminan en la aparición de la depresión. Doctor, y por último, ¿hay algún estudio que revele en qué situación se encuentra Uruguay respecto al mundo en el tema de la depresión? Uruguay en el ranking mundial está en número de depresiones en la mitad de la tabla. Está en el contexto regional, Uruguay, pero la parte, digamos, del cono sur de América tiene incidencia mayor de depresión y de sus consecuencias que el promedio del resto de América Latina. Pero en comparación con los países que tienen índices más importantes, Uruguay también está lejos, está a mitad de tabla. Generalmente cuando el médico nos diagnostica una enfermedad, nos quedamos con dudas respecto a lo que nos dijo. Y es por eso que a veces consultamos o buscamos más información. En esta oportunidad salimos a la calle para hablar con la gente y preguntarle si busca información en internet respecto a los temas médicos. ¿Usted usa internet para buscar información médica? No. Sí, siempre. No. ¿Consultás con el médico? Sí. No uso. ¿Consulta con el médico? Consulto con mi mutualista y el médico. A veces, de vez en cuando. Alguna cosa muy puntual, cosas básicas. Sí, yo qué sé. Alguna cosa sí. Si no, ¿preferís consultar con el médico? Sí. Digo, si son cosas básicas, te digo, algún dolor en la rodilla, yo juego al fútbol, alguna gripe, para tener alguna cosa media, ya te digo, media básica, pero no, si no. En profundidad, digamos, no. Uso internet, pero no para buscar información médica, porque conozco la información, la busco en otro lado. Para saber si es bueno o malo que los pacientes consultemos en internet y cuáles son las fuentes confiables, es que convocamos al doctor Edgardo Sandoya. Vamos ya con él. Respuesta corta, sin duda. Es muy bueno que el paciente busque información en internet. Digamos que eso se inscribe dentro de un cambio de la relación entre médicos y pacientes que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Hace mucho tiempo, cuando yo recién empecé la medicina, la relación era muy asimétrica. El médico era el dueño del conocimiento y el que decidía se hace esto o se hace lo otro. Hoy eso por suerte ha ido cambiando y la idea es que las personas participen más en el cuidado de su salud, en la toma de decisiones. Por supuesto que queda liberado lo que cada uno quiere. Algunos quieren tener una participación muy activa y en ese caso es muy bueno que busquen información para poder luego decidir con conocimiento, pero quienes no quieren hacerlo también está bien. Doctor, y en general, los médicos, ¿qué opinan de esto? Habría que hacer, para tener datos precisos, habría que hacer una encuesta. A nivel informal, digamos, algunos piensan como yo y muchos piensan que no, que los pacientes no deben ver, no deben leer, porque luego eso les genera mucha confusión, y algo de razón tienen en el sentido de que en internet existe una enorme profusión de información, alguna de mucho valor, otra de valor intermedio y otra de muy poco valor. Entonces, si uno tiene la mala fortuna de empezar a navegar por internet y conseguir información que es muy confusa, le puede generar, luego cuando vaya a ver al médico y el médico le diga cosas diferentes o no esté de acuerdo con lo que le está manifestando el paciente, puede generar mucho problema, ¿verdad? Entonces, como principio es muy bueno buscar información, pero necesita siempre acudir a un médico, porque, digamos, encontrar información en internet no es difícil si uno se maneja razonablemente bien. El tema es poner esa información en el contexto, ¿verdad? Digo, para tomar determinada información y ponerla en el contexto se necesita haber estudiado medicina, ¿verdad? Lo que uno puede poner esa nueva información en base a los conocimientos previos que tiene de cómo funciona el cuerpo humano en situación normal, cómo funciona frente a las enfermedades, cómo funciona en determinadas circunstancias, y la única información que uno tome de internet, si no la pone en el contexto, puede generarle más preocupaciones que tranquilidades. Y además mucha de esa información puede no ser confiable, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo podemos hacer para encontrar? Absolutamente, que de la mucha información que hay a veces no es confiable por diversas razones, porque se escribe por alguien que no tiene las competencias, a veces por intereses económicos, ¿no? Digo, que se escribe por parte de quien vende determinada cosa, que esto es una maravilla, hay que hacerlo en todos los casos y es muy bueno, y eso no es así de ninguna forma, ¿verdad? Afortunadamente hay un recurso que luego los televidentes van a poder leerlo en cómo se escribe. Ese recurso es Medline Plus, se escribe Medline Plus. Esa es
una información de la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Hay una versión en español, lo cual es muy bueno. Y la información que allí está es información válida, es decir, es información médica correcta y confiable, y entonces es una fuente muy buena, Medline Plus, de conseguir información. Incluso hay temas que no se desarrollan mucho allí, pero ellos ponen links para acceder a otra página, y las referencias que uno puede tomar a partir de esos links también son confiables. Es decir, hay otras fuentes más, pero tal vez lo más sencillo para alguien que quiera buscar información es ir a Medline Plus. Con esa información que consiga, luego se dirige a su médico, ¿verdad? Y con él es que finalmente se va a decidir cuáles son las mejores conductas a adoptar, ¿verdad? Variando de cada persona. Hay personas que dicen, usted es el médico y usted decide, y en el otro extremo hay algunas que dicen, usted dígame qué cosas y yo después voy a ver qué hago, ¿verdad? Por lo tanto, doctor, usted recomienda buscar información, pero siempre estar respaldados por la opinión del médico. Sin duda, buscar información es muy bueno, le permite, ¿verdad?, a la persona, si tiene interés y desea profundizar en el conocimiento, adquirirlo, pero luego siempre con su médico de referencia, ¿verdad? Digo, para tratar de poner esa situación, esa información en su contexto particular, en su caso en particular, que la información, como siempre, lo mismo que sucede en este programa, ¿verdad? Es una información general. Luego, cada ser humano es único y entonces esa información debe ser individualizada, y eso lo puede hacer con su médico que le conoce. Por supuesto. Muchas gracias, doctor, como siempre. Un gusto, encantado. En instantes, las alergias en los chicos y los adelantos científicos en la medicina. Con los cambios de estación aparecen las alergias. Es por eso que lo invitamos al doctor Álvaro Galeana para hablar puntualmente de las alergias en los niños. Y hay dos épocas en el año en que las alergias son predominantes. Es la primavera y es a veces el otoño también. Pero en la primavera específicamente empieza a haber más alergenos en el aire, afuera, vinculado con las plantas, con las flores, con las hojas, y pueden ocurrir. También estamos saliendo de una época de infecciones, de mucha infección respiratoria, y ocurre que se pueden manifestar en forma muy similar lo que es una infección respiratoria como lo que es una alergia respiratoria, porque la respuesta del organismo tanto a la infección como a la alergia, la hipersecreción de moco, en particular en los pequeños niños, el estornudo, todo puede confundirse y puede ser similar entre alergia e infección. También puede ocurrir, y eso es un tema que lamentablemente frecuentemente ocurre, y es que la hipersecreción de moco en el aparato respiratorio vinculado con las alergias respiratorias favorece las infecciones. Entonces se juntan las dos cosas. Una es la base para que se desarrolle, así como en el invierno la infección viral genera una hipersecreción o una alteración a nivel del aparato respiratorio que favorece las infecciones bacterianas. En la primavera, la alergia respiratoria, con lo que lleva desde el punto de vista respiratorio, la generación a veces de las crisis asmáticas en los niños asmáticos, o las hipersecreciones, generan que haya un asiento más fácil para las infecciones bacterianas, y entonces hay que regular un poco, tratar de hacer un diagnóstico más preciso, más fino, acerca de si estamos solamente con reacciones alérgicas o reacciones alérgicas con sobreinfección bacteriana. Doctor, ¿y las mamás pueden prevenir de alguna manera este impacto? Bueno, sí, lo que se puede hacer hay que hacerlo, y en particular cuando los niños tienen una tienen una causa genética de su alergia, o sea, los niños que son alérgicos tienen una razón genética de su alergia, y eso se puede tratar de prevenir lo más posible, cuidando mucho el lugar donde el niño está, donde el niño duerme, donde el niño vive. O sea, el dormitorio del niño alérgico, en lo posible, debe tener un piso lavable con un trapo húmedo. No es bueno que tenga alfombras o que tenga moquet, porque eso acumula mucho polvo y acumula muchos ácaros que favorecen las alergias. La cama, el dormitorio en sí, las paredes del dormitorio deben ser libres, no debe haber bibliotecas, por ejemplo, encima de la cama del niño. No debe haber muchos peluches de los niños, que ellos acumulan mucho polvo y favorecen también las alergias. Es muy frecuente que los niños se acuesten y ahí empiecen con las toses y con los mocos y con las rinitis y con la inflamación ocular, y eso está vinculado con que el dormitorio del niño muchas veces es un problema.
por supuesto, ni que hablar, el mejor amigo del hombre no debe estar en el dormitorio del niño, o sea, los perros, las mascotas, los gatos, todos los animales que tengan pelos deben evitarse que estar en particular en el dormitorio, en el lugar donde el niño duerme, porque uno a veces está tratando a un niño con corticoides o con antialérgicos en dosis muy altas, y cuando vas al dormitorio del niño te das cuenta que el niño duerme al lado con el gato, con el perro, y bueno, esas son las cosas más elementales. Les decía de las paredes, les decía de evitar los libros encima de las camas de los niños, porque juntan polvo, incluso los techos, que sean los techos de las casas de quincho y ese tipo de cosas, también favorecen un poco las alergias. Y después no barrer o no usar la aspiradora al lado del niño alérgico, porque si bien la aspiradora aspira mucho polvo, también por el otro orificio sale algo de polvo, y ese polvo que queda suspendido en el aire puede ser un generador de alergias, de situaciones alérgicas en los niños. ¿Cómo podemos identificar los alimentos de estación que producen alergia? Eso es muy individual en cada niño, porque la alergia tiene una razón genética, tiene una razón orgánica, genética. Entonces, hay niños que son alérgicos a algunos alimentos y hay otros que no son alérgicos a algunos alimentos, y eso tiene una razón genética. Los identificás habitualmente porque la administración de ese alimento genera una reacción alérgica. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al chocolate, a la frutilla, al kiwi. Son alimentos que pueden generar reacciones alérgicas, y bueno, los niños en general y las madres se dan cuenta rápidamente, porque ven que cuando le dan la frutilla o le dan el kiwi, el niño se brota o el niño tiene una reacción respiratoria. Recuerden que las alergias se manifiestan bajo 3 formas fundamentalmente: lo que es respiratorio, lo que es digestivo y lo que es cutáneo, o sea, las exantemas de la piel, la aparición de rinitis o incluso de crisis asmática, o a veces cuadros digestivos pueden estar vinculados con la presentación de una alergia, que en el caso de lo digestivo en general son alergias digestivas, alergia a alimentos, y lo respiratorio se asocia más con alergias de ácaros, alergias de sustancias que están suspendidas en el aire y que al inhalarlas generan toda una respuesta inflamatoria del aparato respiratorio. Doctor, y por último, ¿las alergias suceden para toda la vida o pueden desaparecer? Las alergias son, como les decía, hay una causa genética, hay una causa en cada individuo, que un individuo va a desarrollar alergias, otros no la van a desarrollar. Eso es eterno, eso es para siempre para ese individuo. Las manifestaciones clínicas van a depender de muchos momentos, y puede ser momentos en cuanto al año, en cuanto a la estación del año, o en cuanto al tipo de alimentos. La enfermedad o las manifestaciones clínicas de la alergia es variable y dependen de muchas otras cosas. Hay individuos que las harán, otros individuos que no las harán nunca, pero no, los alérgicos no quiere decir que van a ser siempre alérgicos, siempre van a tener problemas, porque se medican. Hay una natural tendencia a restringir, los niños dejan de tomar o dejan de ingerir los alimentos que les generan problemas, y entonces en general con el crecimiento y con el desarrollo los problemas alérgicos van espontáneamente solucionándose. Vamos a los principales avances científicos en el mundo de la medicina. Google compra fabricante de cucharas para enfermos de Parkinson. Las cucharas de Life Labs tienen un mango lleno de sensores y son de gran ayuda para pacientes con esta enfermedad. Esta es la última incursión del gigante de Internet en el mercado de la salud y la biotecnología. La cuchara antitemblores de Life tiene un mango lleno de sensores que detecta las típicas sacudidas en las manos que afectan a las personas con Parkinson y temblor esencial. De esta forma, consigue estabilizarlos. Su precio en el mercado es de $295 y seguirá a la venta. Google dijo en una publicación en su servicio Google+, que también explotará la tecnología de Life para ver cómo puede ser usada de otras formas para mejorar el entendimiento y manejo de las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el temblor esencial. El buscador de Internet número 1 del mundo está incrementando en los últimos tiempos su presencia en los servicios relacionados con la salud. A principios de año, informó que está probando un lente de contacto especial para diabéticos, capaz de controlar los niveles de azúcar en la sangre, y en 2013
creó una compañía diferente, Calico, que desarrolla tecnologías para afrontar los problemas de salud relacionados con el envejecimiento. Implantan en China la primera vértebra fabricada con impresora 3D. La recibió un chico de 12 años. Hace más sencilla la operación y reduce el riesgo de rechazo porque es una pieza hecha a medida. Un grupo de médicos de la Universidad del Hospital de Pekín implantó con éxito una vértebra en la espina dorsal de un niño de 12 años que tenía un tumor maligno. Reemplazaron la vértebra enferma por una fabricada en polvo de titanio usando una impresora 3D. Esto permitió hacer una versión a la medida del paciente, lo que no requirió usar adhesivos o tornillos para fijarla a la espina dorsal. La vértebra impresa tiene poros para que el hueso y el tejido puedan crecer dentro de la vértebra para fijarla en forma natural. El proceso de recuperación debería ser más veloz que con una operación convencional, pero el niño pasará 3 meses con un cuello ortopédico que le permitirá recuperarse de la operación, la cual duró más de 5 horas. No es la primera vez que se usa una impresora 3D para crear un implante a medida. Ya las probaron para hacer reemplazos de cráneos y mandíbulas. Ya les estamos presentando las respuestas a todas vuestras inquietudes que nos envían por mail y por celular. Ya volvemos. Y ahora estamos con el espacio donde respondemos a todas sus consultas que nos han enviado por mail a crecerenssalud@canal7.com.uy y a nuestro teléfono 098-513-281. Y estamos con el doctor Sandoya, como todas las semanas, respondiendo a todas estas inquietudes. Y nos han enviado todo tipo de preguntas y está muy bueno justamente, doctor, para abordar diferentes temas. La primera pregunta que nos envían es sobre la relación entre el estrés y el cáncer. Nos preguntan: ¿puede el estrés causar cáncer? La respuesta corta es no. Digamos, no hay evidencia todavía que haya demostrado de que eso es así. Pero en realidad el tema es mucho más complicado que eso, ¿verdad? En alguna oportunidad acá decíamos de que lo que conocemos hoy en la salud, en la medicina, respecto a lo que se conocía hace 50 o 100 años, es inconmensurablemente más. Mi visión es que lo que desconocemos tal vez es tanto más que lo que conocemos hoy, ¿verdad? La relación entre la mente y el cuerpo es un área del conocimiento médico que no tenemos demasiado explorado, pero que tiene una enorme influencia, ¿verdad? Entonces, para no dejar esto en el aire, siendo muy joven, cardiólogo recién con pocos años de ejercicio, un paciente internado en la unidad coronaria de cuidados agudos, ¿verdad? No estaba demasiado mal y el paciente decía: doctor, yo me voy a morir, y no tenía nada para morirse. Usted esté tranquilo de que no va a pasar nada, que va a estar muy bien, no sé qué, y el paciente finalmente falleció. Y a lo largo de 30 años de ejercicio profesional he visto pacientes en los cuales yo pensaba que qué mal que está este señor, y el paciente decía: doctor, tranquilo de que haga todo lo que haya que hacer, que yo voy a estar bien, y el paciente estaba bien. Es decir, la relación que existe entre nuestra mente y nuestro cuerpo es muy fuerte. La medicina todavía hoy no lo conoce. De acuerdo a la investigación actual, no habría relación entre el estrés y el cáncer, ¿verdad? Pero tal vez en el futuro se descubra de que sí puede existir alguna. Y una pregunta muy común que todos nos genera mucha duda: ¿se enferman más frecuentemente los niños que acuden a la guardería, doctor? Digamos, las enfermedades infecciosas del invierno se transmiten por, ¿verdad?, las gotitas cuando estornudamos, y por las manos. Entonces, si los niños están encerrados en un lugar, es obvio de que se van a enfermar más, ¿verdad? Por eso el origen de las vacaciones invernales y demás era para reducir los contagios que se producen en esas épocas. De todas formas, dicho esto, también el hecho de que uno esté expuesto a distintos virus y demás le va permitiendo desarrollar más defensas al niño, ¿verdad? Y entonces es un niño que va a tener más defensas aquel que haya convivido en una guardería que el que no, ¿verdad? Digamos, no es una contraindicación. Por supuesto que en la guardería hay que tomar, quienes la regentean tienen que tener las medidas adecuadas, ¿verdad? De lavado, de higiene normal en cualquier lugar. Esta pregunta nos la envían desde Paso Carrasco y nos preguntan por la artrosis. Por una importante artrosis en la rodilla estoy en silla de ruedas. El dolor es muy intenso. ¿Qué medicamento me recomienda? ¿Puedo tomar Glucoflex?
Digamos, si uno llega a una situación en la cual la limitación es tan importante que tiene que desplazarse en silla de ruedas, realmente por un problema de enfermedad de las rodillas, realmente la artrosis de rodillas es una enfermedad que puede llegar a ser muy dolorosa, a veces requiere tratamiento quirúrgico para solucionarla, ¿verdad? Yo le diría que por favor busque ayuda médica porque se le va a poder encontrar algo. No le podemos decir si use tal o cual medicamento por televisión porque eso va a depender mucho, ¿verdad? De su situación, de qué otros elementos tiene, si tiene elementos asociados de algún otro tipo de enfermedad, pero lo que sí le recomiendo es que cuanto antes busque ayuda médica, ¿verdad? Y la última pregunta del día, doctor. ¿Es posible conocer cómo va a responder una persona ante un determinado medicamento? Un día abordábamos una pregunta parecida, ¿verdad? Y la respuesta es no. Lo que nosotros sabemos es, supongamos, un medicamento para la presión. Sabemos que cuando damos ese medicamento para la presión, a la mayoría de las personas le baja la presión, pero no sabemos, pero no al 100%. Y, por ejemplo, uno de los medicamentos más comunes, como el enalapril, a 10 o 15 de cada 100 les va a provocar tos. Esta persona puede ser una de las 15 que le provoque tos o una de las 85 que no le provoque tos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es un medicamento bueno, por ejemplo ese para tratar la hipertensión, se lo vamos a administrar y vamos a evaluar la evolución. Si el paciente evoluciona bien, la presión se controla y no tiene tos, bienvenido. Si el medicamento le provoca efectos secundarios o no le provoca el efecto que buscamos, vamos a tener alternativas para cambiarlo, ¿verdad? Lo que no podemos es, como un día decíamos en un programa, dar garantías de que eso va a ser así porque no existe forma en medicina actualmente de poder asegurar de que eso va a ser de esa forma. El sistema digestivo y sus trastornos. En un instante, estamos nuevamente con ustedes. El sistema digestivo funciona como un conjunto de órganos en forma de tubería que convierte el alimento en combustible para nuestro cuerpo. En el trayecto la comida se rompe, se clasifica y se reprocesa antes de circular por el cuerpo para suministrar energía a nuestros músculos y regenerar células. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Mónica Monfort a Crecer en Salud para hablar justamente del sistema digestivo, qué es y cómo funciona. El sistema digestivo, tubo digestivo, como nosotros lo llamamos, se encarga del procesamiento de los alimentos desde el estado como los ingerimos a los elementos básicos que se absorben. Le llamamos tubo por la forma que tiene, ¿no? Comienza en la boca, donde forma parte del equipo los dientes, la lengua, las paredes de la boca, donde se comienza la digestión a través de la masticación y comienza sobre todo la digestión de los hidratos de carbono o azúcares complejos. Y se continúan por un tubo muscular, faringe-esófago, que es por donde los alimentos transitan hasta el estómago y es la parte superior del tubo digestivo. El esófago es un tubo de músculo que se contrae y es el que permite el avance de los alimentos. Es más, nosotros... ¿El pase de los alimentos? El pase de la boca, del bolo alimenticio hasta el estómago. A través de unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos. Y son antigravitacionales y si nosotros queremos comer boca abajo, podemos comer boca abajo. No podemos tomar líquidos porque caen por gravedad, pero podemos comer boca abajo. Y desemboca en el estómago, que es un saco con forma de J, que ocupa el centro y el lado izquierdo del abdomen por debajo del diafragma. Al estómago, el esófago es solamente un órgano de paso. Y el estómago es el sitio donde va a continuar la digestión. Las características de ambos, y por eso son muy populares a nivel de la gente, es que tienen pH o nivel ácido diferente, el esófago del estómago. El estómago tiene un pH ácido, ¿no? Porque lo necesita para digerir esos alimentos, las fibras, los alimentos más complejos, y allí es donde se van a absorber minerales, las vitaminas, algunas vitaminas como la vitamina B12, el hierro, que son tan importantes en la generación de las anemias. Claro. También el estómago es un órgano que es muscular
y que a la vez que va segregando esas sustancias que van permitiendo la degradación de los alimentos, tiene también contracciones diferentes a las del esófago para después permitir el paso del contenido del estómago hacia el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Doctora, y hablamos de ese sistema, de cómo funciona, pero deben haber alimentos que deben ser más complejos para ser absorbidos. Los hidratos de carbono, las fibras, los almidones, el pan, las galletitas, la pasta, esa digestión comienza a nivel de la boca, trabajando en conjunto las glándulas salivales, que liberan un líquido que es la saliva, que permite humedecer el alimento y facilitar la elaboración del bolo alimenticio, y hay unas enzimas que se llaman amilasas, que son las que degradan el almidón. Claro. Esa es la primera parte de la digestión. Y los hidratos de carbono más simples, que están en las frutas, son de más fácil digestión, y los más complejos son las carnes. ¿No? ¿Cuáles son los principales trastornos que podemos sufrir? Del pasaje del esófago al estómago, hay un músculo grande que separa el tórax del abdomen, que se llama diafragma, que como músculo tiene un mecanismo de cierre, ¿no? Es el que cierra el paso del esófago hacia el estómago, y es el que impide que parte del líquido del estómago, que es ácido, vuelva hacia el esófago. Cuando ese mecanismo fracasa, hay reflujo, y son los síntomas que la gente normalmente maneja. Cuando comemos algo cuando comemos algo fuera de lo habitual, una comilona o cosas con grasa o mucho alcohol, y sentimos como que vuelve la comida hacia el esófago. Eso se llama reflujo. Reflujo. Y puede producir una enfermedad que se llama esofagitis. ¿A raíz de qué? ¿De reflujo constante? Lesiona la pared del esófago, la mucosa del esófago, y se produce la esofagitis, que produce dolor, incomodidad. En realidad, el estómago y el esófago, cuando ese mecanismo fracasa, se comportan como una botella sin tapón. Si uno se acuesta o se agacha, el líquido vuelve hacia atrás y puede volcarse como en la botella sin tapón. El esfínter esofágico vendría a ser el tapón de la botella que impide que ese líquido corrosivo, ácido, vuelva hacia atrás. Eso es la esofagitis o reflujo gastroesofágico. La psiconeuroinmunoendocrinología. En 2 minutos nos reencontramos con todos ustedes. La relación entre la mente y el cuerpo ha sido motivo de discusión durante muchísimos años. La psicoinmunoneuroendocrinología explica cómo los diferentes sistemas de nuestro cuerpo están interconectados, de forma que si uno se altera, se alteran todos. Hoy invitamos a la psiquiatra grado 5, doctora Graciela Bouza, para conocer lo que nuestra mente es capaz de hacer. Bueno, en cierto sentido es una nueva especialidad médica, y en otro sentido es más bien un modo de pensar la medicina y pensar la relación del hombre consigo mismo de una manera diferente. Es decir, es una especialidad que, como el nombre lo dice, se llama psico, de psiquis, inmuno, de inmunología, neuro, de neurología, y endocrino, de endocrinología. Es decir, son los 4 sistemas que el individuo tiene, todo ser humano tiene, de relación consigo mismo y con el medio, y que funcionan en red. Es decir, ¿por qué es importante esto? Porque cuando se altera uno de los sistemas, inexorablemente se producen modificaciones en otros. Claro. En los otros. Es decir, cuando un paciente tiene un trastorno depresivo, por ejemplo, eso implica modificaciones en su inmunidad, modificaciones en su aparato, en su sistema endocrino, y modificaciones a nivel neurológico, por ejemplo, en su cerebro. Hay zonas del cerebro que se apagan del punto de vista radiológico, eso se ha estudiado mucho, y entonces esas modificaciones, de repente antes se pensaba de una manera completamente distinta, se pensaba que lo psíquico iba por un lado, lo corporal era por otro, es decir, la relación mente-cuerpo ha estado
en análisis a lo largo de los siglos. Primero la tomó la filosofía, después la medicina, y ha tenido distintos momentos en su evolución. Hay teorías que son dualistas, que piensan que mente y cuerpo son entidades completamente diferentes. Hay otras teorías que se llaman monistas, que son unifican el criterio, y en ese sentido la psicoinmunoneuroendocrinología es una teoría monista, integrativa. Es un modo de pensar el ser humano de una manera completamente distinta de lo que ha sido la tradición médica de los últimos 4 siglos, desde el siglo XVII en adelante. ¿Y cómo funciona? ¿Es el médico que lo aplica con el paciente? Es un modo de pensar el paciente. Cuando tú te enfrentas a un paciente que te consulta por... Volvamos al trastorno depresivo, a un trastorno depresivo, ¿no? Ese paciente, no solamente tú tienes que pensar en qué causales externas o internas pueden estar determinándolo, que el sujeto esté deprimido, sino también qué repercusión tiene eso del punto de vista del resto de su organismo. Claro. Y eso es muy importante porque se ha visto que un paciente depresivo tiene mayor incidencia, por ejemplo, de infecciones, mayor incidencia de cáncer, distinta evolución de un cáncer. Un paciente que está deprimido, que tiene un cáncer y está deprimido, tiene una evolución peor que un paciente que enfrenta y afronta su enfermedad con otro optimismo, con otra fuerza, con lo que se llama resiliencia, o sea, la capacidad de afrontar las dificultades que todos tenemos que desarrollar y que algunos pueden y otros no. Entonces, ¿puede ser que sea una especialidad que la desarrolla el psiquiatra? No. Esa es una cosa interesante de aclarar. El ser especialista en esto no significa que uno sea psiquiatra, neurólogo, endocrinólogo ni inmunólogo, porque cada vez la medicina ha tendido más a la especialización. Y sería ya es difícil abarcar una especialidad, obviamente 4 sería muchísimo más difícil todavía. No, es un modo de pensar el paciente. Eso lo aplica un médico de medicina, lo aplica un traumatólogo, lo aplica un cirujano, ¿no? Un cirujano, por ejemplo, se ve enfrentado a, y los cirujanos de experiencia lo dicen, que no operan pacientes que están deprimidos, por ejemplo. ¿Por riesgos? Por el riesgo. Por el riesgo, porque puede haber una alteración de la inmunidad que haga que ese paciente que fue bien operado, que fue bien tratado, sin embargo se empieza a complicar. Y en esos casos, doctora, primero hay que esperar para tratar la depresión y después recién operar. O sea, lo aplica el psiquiatra como lo aplica el cardiólogo, como lo aplica el diabetólogo, como cualquier especialista. Es un modo de pensamiento. Y por último, doctora, ¿hace mucho tiempo que esta especialidad se aplica en la medicina? Aparece como especialidad en la década del 70, a raíz del siglo pasado, a raíz de los estudios de Robert Eder y de Cohen, 2 investigadores norteamericanos, y se ha extendido a lo largo de todas las universidades. En el Uruguay, el CLAE es la única que lo enseña en su pregrado, ¿no? Los alumnos del CLAE tienen 2 años de formación en psicoinmunoneuroendocrinología y hay otra entidad que es la Universidad Católica que lo hace a nivel de un posgrado. Y ya llegamos al final de otra edición de Crecer en Salud. Programas cada vez más interesantes. Recuerden escribirnos a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy o a nuestro teléfono 098-513-281. Todos los sábados a las 19 horas en Canal 7. Recuerden vernos y si no, también nos pueden ver a través de la página de la Facultad de Medicina del CLAE, www.medicina.clae.edu.uy. Allí podrán ir viendo todos los programas si se perdieron alguno. Igual, nos volvemos a encontrar la próxima semana.